Ya comenzó la grabación. Ya, listo. Yo comienzo entonces. Ya, chicos, le voy a explicar de la rama vial el tema de IMDA, ¿no? Generalmente lo hemos visto simplemente como como un indicador para seleccionar el tipo de carretera, pues, ¿no? Es la clasificación por demanda en el manual, pues, ¿no? Tenemos la de primera clase, etcétera, pues, ¿no? Y así, pero en verdad este tiene un uso un poquito más especial, pues, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para el diseño estructural de pavimentos, ya que según la cantidad de autos, se podría decir así, de vehículos que van a sentar, pues nos va a dar una cierta demanda, pues, ¿no? Y va a ser esto un esfuerzo, porque al final los pavimentos se diseñan según los ciclos repetitivos en el cual son sometidos en su vida útil. Y también está para la planificación y gestión vial. El LIMEDA no solamente es para diseñar el pavimento, es para esto también ver la cantidad de calzadas, de carriles, pues no. Y también sirve para hacer los desvíos, etcétera, pues no. Porque al fin y al cabo, en lo que es la organización en ciudades, esta herramienta nos sirve para poder saber cuántos autos vamos a desviar por cierta zona. Y también durante la construcción de la misma carretera que vamos a hacemos un estudio de estudio de tráfico, también hay algo que se llama tráfico desviado, que es cuando justamente hacemos la construcción de una carretera, pero por esa carretera pasaban autos, pues, ¿no? Esta vez la vamos a pavimentar, por ejemplo. Ya, entonces va a haber un tráfico desviado hacia otras rutas y tenemos que tomar las precauciones necesarias, por eso es planificación y gestión vial. También se ve en evaluaciones ambientales y comerciales. Por ejemplo, un mayor IMDA causa mayor ruido, mayor contaminación, por lógica, pues, ¿no? Y también nos sirve como un indicador. Bueno, como ven, el IMDA es un número promedio de vehículos que pasan por un punto de carretera en 24 horas, calculado con un valor preventivo para todo el año, ¿no? La metodología es sencilla, es un censo y un factor de correlación. En este caso vamos a ver un caso de estudio, un estudio definitivo de rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Pacobamba, Yurunay, Seremamba, Abra, Cusqueña, pues, ¿no? Para tener datos y así puedan entender mejor. Se divide en tres etapas. La primera etapa, la segunda y la tercera, pues, ¿no? La primera etapa es recuperación de información. Básicamente vamos a definir las estaciones de control y se define en base a antecedentes de información previa, ¿no? Puede ser información tal como otros estudios o también información local, del boca a boca. Y tienen que dividirse en tramos homogéneos, ¿no? En volumen de tránsito. Por ejemplo, aquí es esta, bueno, esta obra se ha dividido en tres, pues, ¿no? Y luego de eso vamos a definir el tiempo de medición. Generalmente, por no decir casi siempre, esto se utiliza con un mínimo de 7 días durante 24 horas, ¿no? Se hace el conteo. Ahora, este conteo tiene que ser en tramos homogéneos, ¿no? En distancia y en cantidad de autos. Ahora, el procedimiento de la información, el trabajo de gabinete básicamente es hacer el conteo de los autos que pasan. Y tenemos esto, pues, ¿no? Por ejemplo, en estación uno, vamos en estación uno, en en ambos sentidos, pues, ¿no? Tanto para, bueno, de salida y de entrada. El auto, camionetas, el micro, el bus, el camión, etcétera, pues, ¿no? Y acá están los diferentes tipos, pues, ¿no? Y así se va haciendo. Y como ven esto, por ejemplo, el día 2 pasaron dos, el día viernes pasaron dos autos, el día lunes dos, y ahí tenemos un BDC, pues, ¿no? Que es el volumen diario clasificado. Y así con todo, pues, ¿no? Básicamente tenemos ahí el volumen diario clasificado. Y tenemos el de ambos, pues, ¿no? Sería 68, sería la suma. Ahora de eso, vamos con el análisis de información. Cuando haces el conteo simplemente cuentas nada más, no haces un procedimiento real. Aquí entra un término en el cual el índice medio diario, en el cual esto se calcula así. Miren, el IMDS, volumen clasificado promedio de semana, pero no, eso es lo que vamos a hallar. Es el volumen clasificado del día laboral. Es importante separar el lunes, martes, miércoles y jueves para estos conteos. Y el volumen clasificado de días no laborales, que es sábado y domingo. Por razones
creo que obvias, pues, ¿no? Y bueno, se suma y sigue entre 7. Y ahí ya tienes tu IMDS, pues, ¿no? Pero eso no es todo, porque del IMDS vamos a calcular el IMDA, que es el anual. ¿Y cómo se calcula esto? Pues, ¿no? Básicamente vamos a utilizar factores de corrección, porque si se dado cuenta hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Hemos visto una sola semana, pues, ¿no? Pero como yo estoy seguro, como en cualquier otro evento, como, porque es un evento que se sitúa en una larga situaciones de eventos, como en verdad estoy seguro que es una data correcta. Entonces, esto se calcula de la siguiente manera. Hay un factor de correlación para poder adaptar este IMDS y, como se dice, generalizarlo a un comportamiento anual en base ya a data anterior, pues, ¿no? Y ya tenemos aquí, simplemente se calcula como el IMD anual entre el IMD de mes de aforo, ¿no? Básicamente, su objetivo del factor de corrección es eliminar el efecto de la estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, época de vacaciones, lluvia, fiestas o cosechas, para llevar una muestra de 7 días a un comportamiento anual real. Entonces, la metodología es clara. De 7 días pasamos a un año, porque lo lógico sería medir durante todo un año, ¿no? Pero es muy tedioso. Y bueno, y después de eso, como ven, el IMDS ya se calculó como el promedio, pero el IMDA se calcula el IMDS por el factor de corrección, que por ejemplo aquí lo tenemos. Son factores que no, como ven, no son tan, en este caso, no son tan cambiantes. Por ejemplo, del 2 por 1.02 tanto sale 2, ¿no? Hay pocos que cambian en realidad, ¿no? Y así, y después como son tramos homogéneos, se hace un promedio del IMA para entre los tres y ya se calcula el IMA por toda la carretera. Y eso sería todo lo de IMDA. No sé si tienen alguna duda, ¿no? Por ejemplo, un tapiz de primera clase, un IMDA es mayor a 6.000 vehículos por día, pues, ¿no? ¿Todo claro, chicos? ¿Dudas? Una consulta. Entonces, hay una cosa que no me quedó muy clara. Uh Es -huh. a ver, cuando tú hablas, por ejemplo, del IMDA, cuando viste lo que es la definición del IMDA, el IMDA, yo había entendido que era por un punto de una carretera en 24 horas. O sea, eso de que es en 24 horas, ya, o sea, se hace, se hace en un día, perdón, en un día, pero, o sea, representa para todo el año, porque de ahí te escuché decir que se hacía en una semana. Y ahí, o sea, al final, ¿cómo queda? No, es esto al día. No, perdón, o sea, el IMDA, por ejemplo, el IMDA es 68. Ponte, ¿no? Ay, viste, está muy grueso. 68. ¿Mm? ¿No? Es el número de vehículos que pasa por día, ¿no? Obviamente ahí ya se clasifica, pues, en auto, en camiones. Pero ¿Mm? ese es el diario. Pero ¿cómo calculo esto? Este es el resultado, ¿no? Pero yo cómo lo calculo durante una semana en estaciones, ¿no? En estación, puede ser que de acá, vamos a poner así. Estación uno, estación 2, estación 3. En este caso, ¿no? En el caso de estudio, cuento durante una semana cuántos autos pasan por aquí, cuántos autos pasan por aquí, cuántos autos pasan por aquí en ambos sentidos. Y de ahí lo sumo y todo y saco su promedio durante 7 días. Después de eso yo aplico el factor el factor de correlación, ¿no? Y de ahí ya tengo ya el resultado final y simplemente, por ejemplo, acá me salió 70, ponte. Acá me salió 67, y acá me salió 69, ¿no? Y sumo los tres y en promedio es 68. Así se hace. Ah, ok, ok. Ya Ujú. entendí. Sí, porque al final, como ves acá, por ejemplo acá, el IMEA, ¿cómo lo calcula? El índice medio diario anual, o sea, es un índice medio diario, pero que es representativo, que puedes utilizarlo en cualquier día del año. Pues. Por eso se le dice así. Mm. Ajá, sí, Bueno, está buena pregunta. quedó. ¿Tú, Diego, tienes alguna duda? Está bien. Ya, ahora les voy a explicar sobre pavimentos. A ver, guau. Este es mucho más teórico. Ah, ya, y el método tradicional es esto, explicarlo así, pues, ¿no? Convertir el mitad durante 7 días, pues, ¿no? Y trabajo de campo, factor de regulación y nivel estimado, ¿no? Actualmente ya se está aplicando en lo que es esto, inteligencia artificial para estas cosas, pues, ¿no? Básicamente. Leí un artículo en el cual básicamente entrenó una red neuronal, me parece, para leer esto, los autos que pasan por una estación ya de manera automática y así tener datos más exactos, pues, ¿no? Porque cuando haces esto manualmente es fácil cuando pasa uno o dos autos, ¿no?
Pero imagínate si pasa bastante, pues no es complicado. Creo que Así que, un proyecto final de Cálculo 3 fue de eso, creo, con Elvis, ajá, y ¿no? así, pues. Sí, sí, uno de ellos fue... Justo estaba viendo sobre eso también. Ahora vamos con el pavimento rígido y pavimento flexible. En este caso, el pavimento rígido de golpe, pues no. Pavimento rígido, que está hecho de concreto, y pavimento flexible de material asfáltico, pues, ¿no? El alto costo inicial es el de pavimento rígido, pero es mucho menor en mantenimiento. O sea, tú cuando realizas tu pavimento rígido, te cuesta mucho más que hacerlo un pavimento flexible. Tiene mayor costo inicial, pero menor costo en mantenimiento. Esa es la diferencia primera en costo. Luego, el pavimento rígido te da mucho más tiempo en vida útil. En cambio, el pavimento flexible tiene un menor tiempo de vida útil. Te voy a explicar por qué. Bueno, también la menor comodidad para los usuarios. En cambio, el pavimento flexible es mucho más cómodo para los usuarios, pues, ¿no? En el pavimento rígido es 2 capas como máximo, la verdad. En cambio, el pavimento flexible puede ser construido por varias capas. En el pavimento rígido hay menor drenabilidad, en cambio, el pavimento flexible hay mayor drenabilidad. ¿Por qué? Porque el pavimento flexible se ha desarrollado lo que es el pavimento hidráulico. Y ese pavimento hidráulico se hace acá en Perú, en Mitúper. Y básicamente esto tiene mayor drenabilidad para que el agua no esté dentro del pavimento. Y tú sabes que cuando el agua, por ejemplo, tenemos un pavimento, sea rígido o flexible, ponte que este sea el pavimento. Esto más que todo pasa en ambientes fríos. Tienes agua, ¿no? Agua en partículas de forma, ¿cómo se dice esta cosa? Líquida. Pero ¿qué pasa cuando baja la temperatura? Cuando baja la temperatura, estas partículas, si están muy justas, poco a poco se van a formar hielo. Al formarse hielo, esto expande y rompe la capa interior, pues, ¿no? Entonces, después lo que pasa, ¿qué pasa? Sube la temperatura, ¿no? Porque ya supuestamente esto se da en las heladas de día, pero hay un momento que va a subir la temperatura. Antes que sube la temperatura, este hielo pasa a ser ya no líquido, pasa a ser ¿cómo se llama esta cosa? Ay, pues se me fue. Pasa a ser gaseoso. ¿Y qué pasa cuando se hace gaseoso? Simplemente se evapora, pues, ¿no? ¿Y qué pasó con el espacio que dejó dentro del pavimento? Se vuelve hueco. Al hacer un espacio hueco, ¿qué pasa hacer un espacio hueco? Esto es lo mismo, pues no es lo mismo, voy a poner con negrita, que tengas tu pavimento, así, ¿no? Totalmente rígido, y no haya ninguna cangrejera, se puede decir, ¿no? Para que tenga mejor cangrejera. Y pasa un auto, está todo uniforme, pero ¿qué pasa si tienes acá tu pavimento y acá hay un hueco? Hay un hueco acá. ¿Qué va a pasar? Que la resistencia al pavimento, cuando venga un auto, va a ser menor y obviamente se va a formar los famosos baches. Por eso se forman los baches también. Los baches se forman por justamente la acción del agua, que es porque el pavimento no drena. No drena muy bien, pero para eso ya pero inventaron los pavimentos hidráulicos, ¿no? En cambio, en el pavimento rígido, sabemos que por tecnología de concreto, esto es un poquito más complicado, pues, ¿no? Bueno, ya ese es un dato. Ahora, vamos a ver la diferencia estructural, pues, ¿no? La diferencia, ¿no? Por ejemplo, este es el pavimento flexible y este es pavimento rígido, ¿no? Se puede ver, ¿no? Concreto. El pavimento flexible primero tiene un sistema Kelvin, que es un sistema viscoelástico, pero es retardado, o sea, demora en volver a su posición inicial, ¿no? Luego de eso, lo que hace esto es pasar los esfuerzos, porque al final son esfuerzos de la carga que pasa, a la base y subbase, pues, ¿no? La base y subbase tienen esto como función disipar la carga, ¿no? Disipar la carga que va a llegar a un factor de Coulomb, porque la base y subbase son de un sistema elástico, ¿ok? Pero en cambio, el sistema Coulomb del terraplén es un sistema plástico, pues, ¿no? Y si no se disipa correctamente, o sea, no calculamos bien la base y subbase, o simplemente no se aplana bien, etcétera, no se puede recuperar lo que es el terraplén, pues, ¿no? Porque esto ya tiene un sistema plástico. Pero en cambio, el sistema pavimento rígido tiene un sistema elástico, el concreto es elástico, y después el terraplén ya es, como lo dije, un sistema plástico. La diferencia es que en sistema elástico
al diferencia al viscoelástico del pavimento flexible, este de aquí se recupera de una mayor velocidad, por eso son más resistentes, ¿no? Eso es de manera estructural, pero ahora vamos con todo a lo que es esto, la gráfica. Bueno, este son el comportamiento de un pavimento flexible y un pavimento rígido. Capaz no lo entienden mucho, a mí también me costó mucho entenderlo. Lo que entendí es que, por ejemplo, este es generalmente lo que se da, ¿no? Este es de un caso de estudio en específico, pero mayormente todos tienen la misma gráfica. Este azul es el espesor, ¿no? Pues está en centímetros, el espesor del pavimento flexible. Mayormente son de 5 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta que la mayor cantidad de esfuerzo o el pico de esfuerzo se da cuando acaba el pavimento flexible. Entonces, la base y subbase justamente tienen como que la función de reducir ese esfuerzo, de disipar el esfuerzo. Acá ahí entra la base y subbase, pero justamente ahí entra todo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el máximo esfuerzo se da en esta zona y el pavimento se va a dar va a ser sometido a esto y va a tener, ¿cómo se puede decir?, menor tiempo de vida porque justamente está quedándole justo donde está terminando mayor esfuerzo, ¿no? Y después ya se disipa, ¿no? Hasta llegar ya al lo que es terraplén y tiene menor esfuerzo. Ahora, en el pavimento rígido es diferente. Como ven, el punto máximo no llega cuando acaba. Es más, mira, se hace al medio. Eso quiere decir que va a tener mayor tiempo de vida, pues, ¿no? Es lo que le llegué a entender al ponente. Y como ven, aquí va bajando, y como ven, ya la base, por eso ya, perdón, la subbase ya reduce la carga, una menor carga, y por eso tiene más tiempo de vida. Porque, bueno, básicamente se entiende que un pavimento flexible tiene esto, tendencia a durar menos porque en sí su comportamiento hace de que esté sometido a mayores presiones. En cambio, un pavimento rígido, que mayormente es mucho más grueso, por eso cuesta bastante. 25 centímetros de losa de concreto en una carretera, ponte de 1 kilómetro, es bastante plata. No, actualmente no existen muchas, sí hay, pero no existen muchas pavimentadoras de concreto rígido. ¿Por qué? Porque no se desarrollan, pero en Pacasmayo sí se hace. ¿Qué hace eso? Al ser un proceso industrializado, el pavimento rígido baja su precio. Así que en algún momento, quizás el pavimento rígido va a seguir siendo más caro que el pavimento flexible, pero si se industrializa de manera correcta, o sea, ya no es de la clásica, ¿no? Sino ya es por como está haciendo ahora, mayormente, ¿no? Antes no era así, porque esta conferencia que leí fue de 8 años, 10 años. Bueno, básicamente ahora lo que se hace esto ya no es tanto manual, sino que ya viene como si hubiera siendo un vaciado de losa, ya viene ahí tu volquete y ya te lo hace, pues, ¿no? Con una calidad estandarizada buena. Ya. Y aquí podemos ver el costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento de este caso de estudio que fue presentado en una conferencia. Básicamente, en un pavimento rígido, su costo de mantenimiento fue de 413,000. En cambio, el pavimento fácil fue de 1,000,000. Entonces, acá tenemos la reconstrucción. Como ven acá, más se reconstruye el pavimento flexible. ¿Por qué? Porque es sometido a mayores esfuerzos por su misma naturaleza. ¿No? Y bueno, eso sería todo de mi parte. ¿No tienen alguna duda? Yo creo que sí, está bien. ¿Tenías un audio? No, está bien, está bien. Ya le toca a Dieguito, acá está. Me toca. Ya, te dejo presentar para que tú me muevas y expliques, pues. Ya. ¿Para la grabación o lo dejo de corrido o no? Corrido, ¿no? Corrido. ¿Cómo? Dale. ¿Cómo? Dale nomás. Ahí ya, bueno, chicos, bueno, voy a presentarles lo que es el primer tema que vi, que era del ensayo CPT. Luego está el segundo y tercer tema que van de la mano porque es de la capacidad portante y admisible que va junto al factor de seguridad, que ese también
Bueno, el factor de seguridad me falta estudiar un poco, así que eso sí ya me voy a grabar aparte con la capacidad portante y factor de seguridad, pero en este primer video, o bueno, en este primer porcentaje de repaso, voy a hablar de lo que es el ensayo SPT. Bueno, básicamente este ensayo se realiza en campo, o sea, es in situ. Básicamente lo que hace este ensayo es que va a determinar la capacidad portante del suelo, ¿no? Nosotros como ingenieros debemos saber si el suelo va a ser blando o resistente para definir el tipo de cimentación que vamos a hacer sobre ese terreno, ya sean zapatas, una losa de cimentación o pilotes, ¿no? ¿Quién sabe? El suelo, literal, cuando nosotros pisamos un suelo, pues no sabemos qué nos podemos encontrar, ¿no? Es por ello que este ensayo, insisto, nos sirve, y al final lo que vamos a hallar de todo este ensayo es N, que se preguntará qué es N. N es el número de golpes requeridos que vamos a necesitar para poder hincar y hacer todo nuestro proceso. Sí, bueno, acá se explica mejor. Acá está todo el equipo que se utiliza. Básicamente ¿dónde está el lapicero? Acá está. Básicamente acá está subdividido entre una polea, una cuerda, también está un martillo, también está la altura de la caída, la cabeza de la perforación y la cuchara, ¿no?, de partida. Eso tiene que estar estandarizado. Básicamente yo me he basado en las norma 050 y la STM de 1586, que esta ya es la norma internacional, ¿no? Esta norma que está acá establece cómo va a ser todo el procedimiento del ensayo, también tener en cuenta el peso del martillo, las dimensiones, la altura, porque todo tiene que estar reglamentado, por así decirlo. Por ejemplo, para este ensayo, el martillo tiene que tener un peso de 63.5 kilogramos y la altura de donde se deja caer tiene que ser una altura de 76 centímetros. Es por ello que eso está, en base a eso se hace el ensayo. Bueno, también acá está un poco sobre la energía que utiliza el martillo, que es como que les dije de cuánto tiene que ser. Y bueno, básicamente aquí también está el procedimiento. Imaginemos que estamos en un terreno. Lo que va a hacer primero es perforar, ¿no? Vamos a perforar el terreno hasta una profundidad requerida, a lo que nosotros, pues, queremos hacer el ensayo. Se va a limpiar el fondo con la cuchara, que ven acá, con la cuchara de partida. Luego se va a dejar caer el martillo de 63.5 kilogramos desde una altura de 76 centímetros, como les dije. Y se registra el número de golpes, ¿no? Va a ser por 3 capas de 15 centímetros, pero la primera capa no se va a contar. ¿Por qué la primera capa no se va a contar? Porque esta primera capa va a servir para que se pueda sentar. Porque el mostrador, que es como que se llama, eso sí va a ir hasta el fondo. Y la varilla va a ir en incrementos sucesivos de 15 centímetros. Y cuando los golpes se van a dar en el primer tramo, esos 15 centímetros no se van a contar, como les dije, porque va a servir para sentar el mostrador, ¿no? Recién se cuenta porque en la fórmula, al final, como ven acá, solamente se va a contar tanto del segundo estrato y tercer estrato, ¿no? El primero no se cuenta porque el primero es asentamiento. Más o menos es alrededor de 6 golpes, ¿no? En general. Ya. Luego se va a hacer la extracción. Bueno, a eso es al final, porque como nosotros sabemos, no solamente se hace el estudio de suelos con ensayos in situ, ¿no? También esos ensayos nos van a servir para poder llevarlos al laboratorio. Estos ensayos en laboratorio ya se complementan, ¿no? Con ensayos de granulometría, límites de Actenberg, entre otros, ¿no? Ya. Continuando aquí. Perdón, esto está... Ya. Continuando aquí, como les dije, acá se hace el registro de golpes y se calcula el N. Básicamente el primer tramo, como les dije, es de asentamiento, es alrededor de 15 centímetros. El segundo sí se cuenta y el tercero también. Ahí, ¿cómo se calcula N? Pues es sumando la suma de las dos profundidades, ¿no? Tanto del segundo y el tercero. Imaginemos ahí que es 22 golpes. También tener en cuenta que si algún tramo se requiere más de 50 golpes o más, o la penetración es menor a 15 centímetros, esto ya se rechaza, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpreta el valor de N? Como les dije, dependiendo de los golpes, vamos a ver, esto solamente se interpreta en base a los golpes, en base a N. Si el número de golpes es pequeño o es poco, pues lo simulamos a que el estado del suelo es muy suelto, ¿no? Es suelto o medianamente densa, hasta los 20 o 30 golpes. Si es mayor que ese número de golpes, ya el suelo es rígido y es denso y es apto, por decirlo así. Entonces hay que también tener en cuenta que las arcillas, nosotros sabemos que es una característica de ellas, son muy blandas, pues, ¿no? También hay los números de golpes que vamos a poder utilizar para ellos.
Y bueno, también al final también tenemos que hacer una corrección porque hay algunas empresas, por no decir todas, que pueden utilizar un tipo de martillo diferente, ¿no? Un peso diferente, o pueden hacerlo a una altura diferente. Entonces nosotros siempre tenemos que estar basados en la norma, la que está aquí. Es por ello que siempre se hace una corrección, ya sea por corrección de energía del martillo, por el diámetro del sondeo, las correcciones por la longitud de las barras, o el tipo de mostrador, y quién sabe, ¿no? Dependiendo de qué empresa es la que le está proveyendo. Entonces se hace esta corrección de energía, de factores de sobrecarga, y al final acá están los valores típicos, ¿no? Que se utilizan para estos factores de referencia, ¿no? Tanto para la corrección de energía de martillo, del diámetro del sondeo, la longitud de barras y el tipo de mostrador. Y bueno, acá, por ejemplo, hay un pequeño ejemplo que hice. Aquí, como pueden ver, el problema dice que se ha querido diseñar o se está viendo diseñar un edificio de 8 pisos de un terreno de 600 metros cuadrados. Y la pregunta que cualquier ingeniero antes de poder diseñar todo lo que tenga que ver con la cimentación, se pregunta si el suelo va a soportar, ¿no?, el peso de la edificación. Entonces nosotros, al hacer este ensayo, lo que tenemos que hacer es, bueno, en base a la profundidad, vemos los números de golpes, ¿no?, que hemos encontrado. Por ejemplo, en el 1.5 metros de profundidad hemos hecho 5 golpes y hemos encontrado que la arena es suelta, ¿no?, en base a los golpes, como les digo. En 3 metros, que la arena es medianamente densa. En los 4.50 ya es mucho más densa. Y en la 6 ya es totalmente densa. Entonces, en base a esto, ya vemos que el terreno se vuelve más resistente, ¿no? Y se vuelve más compactado conforme pasa la profundidad. En los 1.50 la arena es suelta, no es recomendable. A los 3 o 4 metros ya el suelo comienza ya, ¿no?, a ser medianamente densa, y a los 6 metros ya es resistencia, y ya se puede complementar, como les digo, con los ensayos al laboratorio que se hacen. Bueno, eso es básicamente el resumen de este ensayo. De todas maneras, yo les quiero, bueno, les voy a poner acá, de todas maneras, un poco más sobre estos factores de corrección, porque estos factores de corrección también tienen que estar normados. Pero en sí el ensayo es eso, porque me imagino que ahí, si son preguntas más como que teóricas, les va a preguntar capaz cómo es el ensayo en sí, ¿no?, cómo es el proceso. Y bueno, eso sería todo. Como les digo, el otro tema de la capacidad portante ya está relacionado con el factor de seguridad, así que eso es lo que yo me voy a grabar aparte y les voy a explicar un poco, pero bueno, básicamente ese sería el ensayo de SPT, el ensayo de penetración estándar, ¿no?, en SPT. Ay, Kevin se salió de la llamada un toque. Justo salió ahorita. Coño. Mm, a ver, ¿puedes explicar el procedimiento otra vez, Diego? El procedimiento, o sea, el procedimiento lo puedes explicar otra vez así, repito nomás. La parte del procedimiento, porque no me quedó muy clara. Ahí ya. Bueno, aquí está, bueno, por ejemplo, este es el que me dio la imagen, pero hay otra que sí le he visto de otro video que aquí. No, pero ese es el equipo, ¿verdad? Con eso Claro, el empieza equipo ensayo. básicamente es una polea, una cuerda, un martillo, la cabeza de perforación y la cuchara. Ok. Luego primero se hace el agujero, ¿no? Se perfora el terreno hasta una profundidad requerida. ¿Y la perforación se hace con la misma herramienta o se hace con otra? No, con una máquina. Ok. Esa es la que la perfora. Luego se limpia el fondo del hueco con la cuchara. Con la cuchara que ya forma parte de esa vaina, ¿no? Claro, ajá, es parte ya del equipo. Ujú. Y ya luego se puede empezar con el ensayo. Se deja caer el martillo desde una altura de 76 centímetros y se va contando el número de golpes para la primera penetración, que son 15 centímetros. Esos primeros. Mira, digo, entre limpieza y golpeo, porque entiendo que a ver, se limpia con la cuchara, se golpea con el martillo, pero ahí dice colocación. Se coloca el muestreador. Ese muestreador es para. Es lo de la cuchara que mencionabas. Sí, ese es para la cuchara. ¿Y qué es lo que hace la cuchara exactamente? La cuchara va a servir para limpiar, antes de que antes de que el martillo caiga. Ok. Y ya luego se deja caer el martillo, se registra el número de golpes. Los 15 primeros centímetros no se cuentan, como digo, porque es para que se asiente bien. Ajá. Y ya luego se cuentan los 30 centímetros restantes, pues, ¿no? Y ahí ya se empiezan a contar los golpes. Okay. ¿Tendrás ahí un link de un videito como que nos recomiendes para Sí. poder ver? Sí. De hecho, estaba viendo de que, bueno,
A ver, espérate. Dieguito, yo tengo una consulta, más que tuve una duda de esto. Básicamente lo que hace ese martillo es transmitir energía hacia qué máquina o cuál es el instrumento que mide la energía o cómo lo miden. En sí todo se basa en los números de golpes. La verdad que eso es lo que me deja entender el video. Pero lo que sí debe estar reglamentado es lo que es el peso, la altura, tiene que estar todo de acuerdo a la norma. Número de golpes, ahí está, ¿no? Ahí está este tipo, pero no. No, Sí, ¿cómo así? O sea, yo golpeo y, y cuándo sé cuándo parar. eh, es que depende de qué encuentras. Por ejemplo, aquí como puedes ver, dependiendo si la cantidad de número de golpes ya ves una arena que es densa, pues, o suelta, porque tú, o sea, tú sí lo puedes identificar. Claro, con granometría, me Sí, porque imagino. aparte de este ensayo in situ también se puede usar la muestra que tú has retirado y la llevas al laboratorio para completar los estudios, con granometría, los límites y todo ello. Ah, O sea, va de la ya, mano. ya, ya. Este es solamente, este que este ensayo es in situ, lo otro sí tienes que llevarlo, ¿no? Al laboratorio. Ya, o sea, yo golpeo 5 veces, 10 y así, pues, ¿no? Me imagino. Sí. Ocas, ocas, ocas. Igual Ay, hay sí, un no me video, porque hay un video que lo hace, hay cómo es el proceso, pero visto en práctica, pues, ¿no? Es mejor. Estaría bueno ver ahí uno como para saber bien cómo, Ajá, ¿no? en práctica es mejor para que perder. Ya, pues, sigamos. ¿Tienes otro tema? Tenía el de capacidad portante y admisible, pero va de la mano con factores de seguridad. Ese me falta repasarlo. Pero yo dije que me iba a grabar yo mismo y ya se lo pasaría a un drive, no sé. Sería bueno que nada sea grabado, sino que todo sea así en reuniones. Normal, no Ah, puedo normal, venir es mañana normal, la y puedo lo explicas, explicarlo ¿no? cuando tenemos la próxima reunión. Pero pues Diego. Claro, claro. Ah, ya, no, normal, es que como que dijo el 20%, dije, no, no presenté, estoy presentando el 5, creo, el 10. No, está bien, está bien, está bien. Ya, pues que entonces siga Sebastián, pues. Ya, ahí le Ya, paso el ¿cómo hago? video. Porque ahorita estoy grabando también. Paso el video por mismo WhatsApp, ¿no? Ah, ¿qué no te puedes hacer grabar O a sea, ti sí mismo puedo, o cómo? pero bueno, no sé. Normal, ¿ah? No tengo problema. Ah, dice Diego para que pase el link del video por el grupo, hermano. Sí, lo voy a pasar Claro, por el por el grupo. grupo. O si no, por el miro ahí pegue el link también, no sé. Ya, por el mío lo tengo. Ya, Ujú. a ver. Yo he puesto, a ver, quiero recordar acá. Ya, los temas que yo he visto ahorita han sido el de ecuación de continuidad. Seguramente recordarán, pues, ¿no? De caudal igual a velocidad por área o caudal igual a volumen sobre tiempo. Y la ecuación de flujo a presión. Y ecuación de flujo libre. Acá lo llaman de esta manera, pero básicamente es hidráulica de canales y de tuberías. Voy a volver con Sebas. Ya, a ver un ratito. He puesto algunas cosas nomás. Realmente, ustedes se van a dar cuenta que son bastantes. Yo no sé hasta qué punto de énfasis o, digamos, de minuciosidad se tendrá que hacer. Pero bueno, ya si es demasiado me avisan, ¿no? Les digo porque acá hay algunas cositas, pero, por ejemplo, bueno, de la parte de lo que es continuidad es esto. Esto es continuidad. Y acá ya es el flujo a presión y flujo libre, ¿no? Pero hay más información, ¿no? O sea, luego si quieren les puedo pasar. Acá tengo un ratito. Pero no sé nada. Acá tengo algo que podría pasarles, que es acá básicamente, ¿no? No, perdón, esto de acá. Esto de acá es una PPT. ¿Dónde está? Acá está. Sí, no es todo esto, ¿no? Lo que tendrían que ver, solamente la parte importante. Y algunas cositas las he colocado ya. Y el otro sería de canales. Lo de canales es el tema 3. Acá está. Esos canales. Canales. Intención de charla de la católica. Está mal. Ya.
ya, todo eso, ¿no? Pero he tratado de poner lo más importante. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando van a ver el tema de canales o tuberías, existe lo que es la rugosidad, ¿no? Ya sea, si quieren verlo desde el punto de vista de Manning, o de Chessy, o de Hazen Williams, ¿no? ¿No? O de Darcy Weishaupt, o la rugosidad relativa o absoluta. Todo esto depende del material con el que se está trabajando y muchas veces, pues no, el valor no es conocido, ¿no? Casi que el único que se conoce es el del concreto, pero hay otros que no y son tablas. Yo espero que eso no tomen, porque son tablas, que no se puede aprender uno todo eso, ¿no? Pero bueno, ya, vamos a comenzar. El primer tema es el tema de la conservación de la, voy a ver esto, conservación de la masa. No, ustedes recordarán, quizás por el nombre, no todo, pero el teorema de transporte de Reynolds. Y el teorema de transporte de Reynolds nos ayuda a nosotros a poder definir tres ecuaciones importantes. En realidad son más. Ya, por ejemplo, está la ecuación de momento cinético también, por ejemplo, pero no la vemos en la universidad. Tenemos la de energía, tenemos la de conservación de masa y cantidad de movimiento. La única que está acá, ahí está muy, gracias. La única que está acá las bases es la de masa. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Pero para entender esto primero, se tienen que saber algo antes, ¿no? Para no entrar de frente con esto. Capaz recuerdan o capaz llegan a considerar algo que, Arequipa, creo que yo unos dos con Arequipa o con Quija, no sé, no se entendió muy bien. Entonces, bueno, primero es importante ver lo que es las derivadas en el campo fluido. Nosotros cuando tenemos una, no sé, queremos calcular, por ejemplo, el ratio de la variación de algo con respecto al tiempo, lo único que hacemos es derivar justamente esto que queremos respecto del tiempo, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos es una variación, ¿no? Es un delta de S sobre el delta del tiempo, cuando este delta pues, se va acercando a cero, ¿no? Esta variación se va haciendo cada vez más pequeña y lo que se toma es simplemente un elemento infinitesimal, ¿no? Muy chiquito. Ya, eso también se puede hacer con diferentes tipos de elementos. En el caso de aguas es un poco más complejo porque uno puede trabajar con dos enfoques, que son los que vamos a ver, ¿no? El enfoque euleriano y el enfoque lagrangiano. Pero antes de eso es importante definir lo que son las magnitudes fluidas, intensivas y extensivas. Y bueno, acá trataba de definirlo lo más fácil posible. La magnitud fluida intensiva es aquella que para su definición no depende de la cantidad de materia que se considera en el volumen fluido, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el aire es un fluido. ¿No? El aire es un fluido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar, bueno, y la extensiva rápidamente es la que sí depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, si yo quiero, supongamos que acá estoy en mi cuarto acá, ¿no? Y yo quiero determinar la temperatura en este punto. Pues la temperatura en este punto va a ser de 20 grados, por ejemplo. Si yo agarro un espacio más grande, pues la temperatura va a seguir siendo de 20 grados. Aunque agarre todo el cuarto, la temperatura va a seguir siendo 20 grados. Eso quiere decir que esto no depende de la cantidad de materia que yo tome. La temperatura va a seguir siendo la misma. Entonces se puede decir de que estamos ante una magnitud fluida intensiva, ¿no? Porque también funciona con el agua. Esto pasa diferente con, ¿qué otro elemento, por ejemplo? Bueno, con la propia masa, ¿no? Supongamos que yo no tengo aire, porque bueno, la densidad del aire es muy baja, es 1,2. Supongamos que tengo agua y tomo este pedacito. Pues, obviamente este pedacito va a pesar muchísimo menos que todo esto de acá. Entonces se puede decir que obviamente la masa sí es una magnitud fluida extensiva, ya que depende directamente, influye directamente en la cantidad de materia que se considera, ¿no? Y básicamente es eso, hay más ejemplos, ¿no? Pero estos son, digamos, bueno, por la parte de la extensiva es la más utilizado. Luego vamos a ver que también tenemos a la cantidad de movimiento, que justamente se define de esta forma, ¿no? Masa por velocidad, y también tenemos la energía. Bueno, las intensivas no se ven mucho porque las intensivas son sencillas de trabajar, relativamente sencillas de trabajar, así que no se tocan en este punto. Bueno, siguiendo, hay, como les mencionaba, dos enfoques. Esos dos enfoques nacen debido a que existen problemas para poder nosotros definir, ¿no? El comportamiento del fluido. Nosotros podemos definir el comportamiento del fluido partícula por partícula, pero definir partícula por partícula se haría muy tedioso, ¿no? Por eso el enfoque lagrangiano no se usa mucho. Por ejemplo, se podría utilizar con personas, ¿no? Una persona corriendo, otra persona corriendo con autos, ¿no? Un auto, otro auto, porque si bien es cierto hay muchos, pues nada más en un charquito, ¿no? Digamos, de agua, podríamos encontrar millones y millones de partículas fluidas. Entonces no resulta humanamente posible quizás hacer eso, ¿no? Lo mejor para ese tipo de casos es trabajar con la descripción euleriana. En la descripción euleriana lo que hace es trabajar con un campo fluido. Un campo fluido. Seguramente ustedes han escuchado lo que es el campo de velocidades. Ya, el campo de velocidades lo podemos representar de esta forma, por ejemplo, ¿no?
Pero ¿qué pasa si yo, teniendo el campo de velocidades, quiero obtener el campo de aceleraciones? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Derivar. Pero no lo puedo derivar de forma convencional, como por ejemplo derivaría la posición para obtener la velocidad de una partícula. La tengo que derivar de una manera diferente. Y aquí es donde aparece el concepto de la derivada sustancial, que seguramente lo han visto con una D mayúscula. Así. Ya, esta es la derivada sustancial, la derivada material. Como pueden ver acá, no se realiza el análisis lagrangiano. Es decir, no se analiza partícula por partícula, sino se va a tomar un espacio, ¿no? Un espacio para poder ahí ver cuál es el comportamiento del fluido. Eso nos va a ayudar a nosotros a no estar haciéndolo uno por uno y que no sea más tedioso, ¿no? Bueno, ya. Acá hay una definición que es meramente matemática. Voy a tratar de hacerlo rápido para que no hacerlo tan molesto. Cuando yo quiero, por ejemplo, trabajar con lo que vendría a ser una magnitud fluida perdón, intensiva, yo la magnitud fluida intensiva la voy a representar con esta letra griega, ¿no? Parece que es phi pero minúscula, y esta ya es phi mayúscula. Esta es la intensiva y esta es la extensiva. Bueno, entonces tengo la intensiva. La intensiva va a depender de qué? Va a depender de la posición y el tiempo, porque la magnitud puede valer acá algo o puede valer acá otra cosa. Es decir, por ejemplo, si yo estoy definiendo, por ejemplo, la temperatura de un carro, de una persona, bueno, por ejemplo, ¿no? Por acá, por acá. En esta posición x igual a 0 y en esta posición x igual a 2 puede valer acá la temperatura, no sé, 3 grados Celsius y acá puede valer 20. ¿Por qué? No sé, quizás acá cerca hay un microondas que está prendido, no sé, algo así. Entonces puede cambiar. Pero también si esa persona se queda en la posición x igual a 0 durante un tiempo, en t igual a 0 puede valer 3, pero en t igual a 5 puede valer ya no 3, sino 20 también, ¿no? Porque va aumentando la temperatura en este punto. Entonces, no solamente depende de la posición, sino también depende del tiempo. Entonces, es digamos, una función de dos variables. En este caso, vamos a hacer que en la posición, pues como estamos trabajando en tres dimensiones, depende de x, de y y de z. Por lo que la magnitud fluida intensiva va a depender de estas cuatro variables. Ahora, ¿cómo se hace para derivar? Pues se hace fácil. Recuerden que esa es la intensiva, entonces vamos a trabajar con simplemente una descripción lagrangiana, de una partícula nomás. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo la voy a definir la variación de esta magnitud como un cambio de la magnitud respecto de x, de un cambio unitario. Perdón, yo voy a definir la variación de la magnitud, para que se note mejor acá, mejor lo hago. La variación de la magnitud como un cambio unitario respecto de x en la variación de x. Y así para todos, para todas las dimensiones. También estoy haciendo un cambio unitario para y, un cambio unitario para z y un cambio unitario para el tiempo, que es otra magnitud. Esto lo pueden ver como un ejemplo más gráfico, quizás se entienda mejor. Suponiendo que yo tengo esto, y yo tengo esta altura, y yo digo que esta h vale, no sé, 50 metros. Y yo acá tengo esto y digo que esta x vale 100 metros, ¿no? Si yo tengo acá un ciclista, ¿no? Por ejemplo, un ciclista, y yo digo que va a subir, bueno, perdón, que va a avanzar por acá, ¿no? Que va a avanzar por acá, no sé, 2 metros, un x sub 0, 2 metros. Yo pregunto cuánto va a subir. Entonces lo que se hace justamente es esto que estamos haciendo acá. Yo quiero hallar este h sub 0 y para hallar este h sub 0 lo que tengo que hacer es trabajar con este h que yo ya tengo de dato entre x, que va a ser la variación unitaria, y multiplicarlo por lo que yo ya tengo, que es la variación que yo quiero obtener relativa a la que, perdón, la variación que yo tengo relativa a la que quiero obtener. Eso es lo que se hace. Bueno, mejor con un por, o bueno, no sé, mejor con un paréntesis para que no se confunda ni con el 0 ni con la x. Ahí está. Entonces, ese es el unitario que se está haciendo, que se quiere hallar. Ese es el unitario que ya se hizo en horizontal. Lo mismo que se hace acá, se hace para todos los casos. Solo que en este caso lo vamos a ver como una derivada parcial acá. Y acá como una derivada completa, digámoslo así, ¿no? La parcial porque estamos trabajando con más de una variable. Y acá tiene que ser completa porque es como decir, la variación de esto, ya vimos que no solamente depende de cómo cambia en la posición, sino también cómo cambia en el tiempo. Porque el tiempo puede avanzar y puede ir modificando esa característica que tiene propia, ¿no? Entonces, así lo vamos a trabajar. Y luego que se hace, bueno, se va a dividir todo entre diferencial de tiempo, entre dt, porque lo que yo quiero conseguir es esto. Entonces divido todo entre dt, acá está, y me va a salir esto, que es lo que yo quiero conseguir, y luego me sale esto de acá. Y para no hacerla tan larga la explicación,
lo que yo puedo hacer es, bueno, recordar cálculo 3 y recordar el concepto de gradiente. El concepto de gradiente es este de aquí, es ese de aquí. Entonces, ya pues, yo ya sé que si yo tengo la velocidad en X, la estoy representando como U, la velocidad en V como V, y la velocidad, perdón, en Y como V y en Z como W, y yo ya sé que el concepto de gradiente es este de acá, pues lo que tengo aquí es muy similar, simplemente lo que estoy haciendo es multiplicar la gradiente por el vector de velocidad en las tres dimensiones, en X, en Y y en Z. Ustedes recordarán que cuando multiplico Y por Y, me va a salir el producto, ¿no? Me va a salir 1. Cuando multiplico Y por J o multiplico Y por K, me sale 0, ¿no? Entonces por eso nada más se va a conservar, acá también está nada, se va a conservar este cuando este y este me dan 1. Entonces me queda el u multiplicado por este, la derivada parcial de phi respecto de x. Cuando lo multiplico por esto, por ejemplo, y j me sale 0. Entonces este u por la derivada parcial de phi respecto de y me va a salir 0 también. Y solamente se van a conservar los que se multiplican por el mismo vector unitario. La cosa es de que al final la derivada me va a quedar de esta manera. De esta forma. Y acá tengo dos términos que son importantes. Y acá digamos que es el medio del asunto, lo importante, ¿no? Es que van a haber dos términos que van a explicar justamente las variaciones que les estaba mencionando. La variación de la magnitud fluida local. ¿Cómo puede variar algo si no se mueve con el tiempo? Por eso que esto tiene tiempo. Y la variación convectiva. Llamar algo convectivo es importante porque es un concepto bastante que se usa en mecánica de fluidos que acá está definido. Un flujo convectivo es la cantidad de una determinada magnitud que atraviesa una superficie en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir la variación convectiva de la magnitud? Quiere decir que esta magnitud va a ir variando básicamente cuando se vaya moviendo a través de una superficie. Por lo que implica cierto movimiento. ¿Qué pasa cuando la magnitud no se mueve y está quieta? Pues la velocidad es cero y no hay flujo convectivo. Todo esto se va. Pero cuando la partícula se mueve, entonces existe esa magnitud. Y la velocidad es diferente de cero. Por lo tanto, eso también es diferente de cero y va a existir una variación convectiva. Ya. Y acá está, bueno, esto ya con esto ya se puede explicar bien esto de aquí para que se entienda mejor. Antes les había explicado que esto era perdón, intensiva y que esto va a ser la extensiva. Ahora vamos a trabajar con la extensiva, que es la más complicada, digamos, por lo que no es necesario definir la intensiva. Para trabajar la extensiva se va a tener que definir esto, que era lo que les explicaba, que es la derivada sustancial. La derivada sustancial de la extensiva. Y para eso, pues es más fácil hacerlo con un ejemplo, ¿no? A ver, un ratito. Esto, creo que se ve ahí. Sí, sí se ve. Ya. Nosotros podemos decir que si tenemos, por ejemplo, un volumen fluido cualquiera, y yo tengo una característica particular de este volumen en un elemento diferencial, en este caso el elemento diferencial es un cubito, supongamos que ese elemento diferencial, su característica es un diferencial de masa. Bueno, si yo lo integro en todo el volumen fluido, ese diferencial de masa, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar la masa como tal, ¿no? Ajá, entonces en este caso, para que se entienda, vamos a utilizar como magnitud fluida extensiva la masa. Ya vimos que la masa es extensiva porque depende de la cantidad de materia. Ahora, yo sé que la masa es igual a la densidad por el volumen. Volumen lo vamos a representar así, porque si lo hacemos así, se puede confundir con velocidad, ¿no? Yo sé que existe esa relación, entonces, como la densidad, pues, un diferencial de densidad no es no es razonable trabajar con diferencial de densidad, trabajamos con diferencial de volumen, por lo que el diferencial de masa se convierte en una densidad por diferencial de volumen aparte, porque la densidad justamente la podemos definir así, ¿no? Diferencial de masa por diferencial de volumen. Un cambio. Y así es como nos va a quedar esa integral de acá, la de arriba. Pero en general, ya no en particular, sino en general, nosotros vamos a definir a este phi, que era la intensiva, recuerden, la intensiva, como la extensiva sobre el volumen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo reemplazo acá, en lugar de esto pongo la masa, perdón, la densidad, me quedaría masa sobre volumen. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la intensiva? Pues la intensiva sería la masa, perdón, la densidad. ¿Y cuál sería la extensiva? Que es la mayúscula, la masa. Simplemente haciendo una relación, ¿no? Entonces, justamente haciendo esta analogía, en general y generalizando, tendríamos que la extensiva va a ser igual a la integral del volumen fluido de la magnitud intensiva, recuerden que le tengo la intensiva acá adentro, por el diferencial de volumen.
Otra vez, la extensiva, que es la masa, ¿no? La masa, en este caso es este de aquí, va a ser igual a la integral del volumen fluido por la magnitud intensiva, que en este caso es la densidad, en este ejemplo general es phi, multiplicado por el diferencial de volumen. Y ya está. Este caso de arriba, por ejemplo, es el general para justamente lo que queremos ver, que es la ecuación de continuidad o de conservación de la masa, ¿no? Y bueno, básicamente esto nos ayuda a poder entender el teorema de transporte de Reynolds. Esto tiene una demostración, pero no, ni fregando no tomar una demostración que es enorme. Y aquí es donde se empieza a definir mejor, ¿no? Que hay un error. Acá es así, esa de minúscula. El- ya este concepto de la derivada sustancial de la magnitud fluida extensiva respecto del tiempo la podemos trabajar de esa manera. Nosotros sabemos que, bueno, esto va a quedar igual y sabemos que esta magnitud extensiva la podemos colocar de esta manera, como está acá arriba, ¿no? Acá está, acá lo hemos puesto de esa forma. Ahí. Perfecto, entonces acá llega un punto importante en el que hay que definir dos términos. Primero el volumen fluido y luego el volumen de control. El volumen fluido es un sistema cerrado que está siempre formado por las mismas partículas y no puede intercambiar masa con el exterior, pero sí energía. Y el volumen de control es un sistema que es abierto, que en un instante coincide con el volumen fluido. El ejemplo más sencillo de entender es, supongamos que tenemos acá el mar y acá tenemos una mancha de aceite. Una mancha de aceite. Bueno, en algún momento la mancha de aceite se va a ir haciendo más chiquita y las partículas van a ir moviéndose por acá y se van a ir esparciendo hasta que la mancha de aceite esté por todas partes. Pero yo les pregunto, el volumen va a seguir siendo el mismo. Entonces el volumen no se va a modificar. Por eso que se dice que el sistema es cerrado. Porque el volumen no se modifica y al no modificarse el volumen tampoco se va a modificar la masa. Pero ¿por qué se dice que sí cambia energía? Supongamos que el agua del mar que está roja acá, está muy caliente y el aceite está frío. Pues puede interactuar con la temperatura y hacer que el aceite se cambie a una temperatura un poquito más caliente. Pero justamente por eso se dice, ¿no? De que puede modificarse la energía, pero no la masa, no el volumen. No se puede intercambiar masa con el exterior. Eso lo hacía muy complicado porque de esta manera no se puede resolver esa integral, casi nunca, porque si yo separo las partículas, imagínate, yo las separo, ¿cómo puedo resolver esta integral? Se hace muy complicada. Y es por eso que Reynolds planteó esto de aquí. Planteó esto de aquí. Ya no trabajar con el volumen de control, perdón, con el volumen fluido, que iba a ser, por ejemplo, esta masa de aceite, sino trabajar con otro concepto, que es el concepto del volumen de control. Con el volumen de control es más sencillo trabajar, ya que el volumen de control nos da más facilidades, ¿no? Como pueden ver, es un sistema abierto y que, eso es importante, en un instante debe coincidir con el volumen fluido. Supongamos esto, ahora, ahí, que tenemos una tubería acá, ahí, una tubería, y acá tenemos agua. Ya, yo puedo definir un volumen de control, seguro recordar, ¿no? De así, de esta manera. Ok, ¿por qué lo puedo definir así? Porque en algún momento va a coincidir. Todo esto va a estar dentro del volumen de control en algún momento. Sí, ok, perfecto. Obviamente, a ver, yo podría definir el volumen de control por acá, ¿no? Pero no me conviene para hacer mi análisis, porque por ahí nunca va a pasar el fluido. Ahora, ¿por qué resulta más conveniente? Porque el volumen de control me va a ayudar a poder calcular no solamente qué es lo que... a ver, el volumen de control no solamente nos va a ayudar a calcular qué es lo que estoy hallando, en el sentido de qué es lo que voy a medir, agua, aceite, ¿no? Porque el volumen de control, recuerden que es un espacio, no es relativo a algo, como por ejemplo acá el volumen fluido es el volumen del fluido, o sea, del aceite. El volumen de control acá representa un espacio que puede ser un espacio vacío, porque todavía no hay nada, pero en algún momento habrá algo. Sino también nos ayuda a calcular la variación, eso es importante, ¿no? Eh, que va a sufrir ese volumen y también qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a salir. El volumen de control no solamente es un espacio, sino que también presenta una superficie. Y por esa superficie pueden entrar cosas y pueden salir cosas. Y obviamente, como entran y salen cosas, dentro va a haber una variación. No sé si me estoy dejando entender. El volumen fluido no puede permitir modificaciones porque ya está definido como tal. Es una mancha en el agua que se va a ir esparciendo. Esa mancha pues, se va a esparcir un montón, un montón, un montón, pero va a seguir siendo compuesta por las mismas partículas. En cambio, el volumen de control es un espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Reynolds lo que hizo fue definirlo de esta manera. Ya no trabajamos con derivada sustancial, sino con una derivada, la convencional, pues, ¿no? Hasta aquí. Se va a definir como la variación respecto del tiempo, ¿de qué? De la integral en el volumen de control, ya no en el volumen fluido,
de la magnitud intensiva respecto a todo el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que es la magnitud intensiva en todo el volumen de control. Es decir, toda la magnitud intensiva que entre de este fluido en el volumen de control. La variación de esta magnitud respecto al tiempo. Y también lo que entra menos lo que sale. Eso es lo que representa cada una de estas integrales, ¿no? La primera representa eso y la segunda representa eso. Ahora, para pasarlo a un ámbito más terrenal, porque esto creo que no me lo voy a saltar, si no va a ser una explicación un poquito más tediosa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo cambio, ¿no? Y ya no estoy trabajando con tantos así, cosas que se pueden complicar un poquito en el análisis, sino que yo digo, voy a trabajar con una magnitud extensiva, recuerden que eso es extensiva, que sea la masa conocida, ¿no? La masa, perfecto. Y aquí se intenta la ecuación de conservación de masa. Bueno, yo sé que la intensiva es igual a la extensiva sobre el volumen. Entonces, si mi extensiva es la masa y lo divido entre el volumen, yo sé que esto es densidad. Por lo tanto, mi intensiva va a ser la densidad. Ahora, hay que recordar cuál era la definición, ¿no? Tenía esto de acá. La derivada sustancial es igual a, por el teorema de transporte de Reynolds, la derivada respecto al tiempo del volumen de control de la magnitud fluida intensiva por el diferencial de volumen de control, más la integral en la superficie de control perdón, la magnitud fluida intensiva por la velocidad relativa por el vector unitario normal multiplicado por el diferencial de, bueno, la superficie. Lo que estoy haciendo acá simplemente de aquí a aquí es reemplazar todo lo que es esto por densidad y nada más. Ah, bueno, y todo lo que es esto por masa, ¿no? Aquí está el reemplazo y todo lo que es en lugar de esto dice densidad. En lugar de esto dice densidad. Y ya está. Entonces, solamente estamos cambiando eso. Ahora, todo esto se puede decir que es la ecuación de la conservación de la masa como tal. Es importante definirla de esta manera porque cuando uno va a resolver algún ejercicio, por ejemplo, para resolver problemas, uno tiene que plantear, bueno, varias cosas, ¿no? Una de ellas, entre plantear el sistema de referencia y las hipótesis que va a utilizar, hay algo importante, que es qué tipo de volumen de control va a utilizar, porque existen tres tipos de volúmenes de control. Existe el fijo, existe el variable y existe el deformable, ¿no? Bueno, el variable lo vamos a cambiar porque puede confundir con el deformable. Vamos a ponerle móvil. Un caso para cada uno, por ejemplo, rápido. Supongamos de que yo tengo aquí un tanque y entra agua por acá y por acá. Yo puedo definir que mi volumen de control sea ¿qué? Sea todo ese tanque, desde arriba hasta abajo. Y que ese sea mi volumen de control fijo, ¿no? Este es el caso en el que tengo un volumen de control fijo. Bueno, supongamos de que, por ejemplo, me dicen de que ya no estoy analizando desde el inicio cuando no hay nada, sino cuando ya hay un poquito de agua acá. Se supone que hay una altura acá, de acá, que es h, ¿no? H sub 0. Y yo digo, bueno, voy a definir mi volumen de control, que el volumen de control va a ser el nivel del agua. O sea, mientras va aumentando, el volumen de control también va aumentando. Ah, ese es un volumen de control móvil, ¿no? Perdón, ese es un volumen de control deformable, porque se está deformando, pues, ¿no? Está aumentando o está disminuyendo, eso es deformable. Y si yo quiero un volumen de control móvil, deformable. Sencillo, ¿no? Pues, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Supongamos que estoy en un carro y me mencionan de que acá está ese mismo recipiente, ¿no? Ya, pues. Y me dice que el carro está a una velocidad, ¿no? Que sea diferente de cero, pues, ¿no? O sea, que está en movimiento. Ya, pues entonces, a pesar de que yo tengo mi volumen de control fijo respecto del tanque, pues si yo lo veo como un observador de afuera, estaría trabajando con una velocidad, perdón, con un volumen de control móvil. Y aquí es donde entra justamente la importancia de que no sea una velocidad fija acá, sino una velocidad relativa, ¿no? Porque va a ser relativa a un observador exterior. Pero bueno, eso no creo que sea necesario explicarlo. Y bueno, ¿cómo se simplifica todo esto a lo que nosotros conocemos, que es caudal perdón, caudal igual a velocidad por área? Pues se simplifica porque en general, y por eso es necesario explicar esto, ¿no? Porque inclusive en las bases acá lo han puesto así, que lo cual está mal, velocidad por área. En general, uno dice, todo esto, ya, todo esto es caudal, y todo esto es área. Pero en realidad no es tanto así, porque puede ser que esto se vaya y que acá me quede la propia igualdad de caudal igual a velocidad por área. ¿No? Y como tal, a ver, si yo tengo más de un lugar por donde puede entrar agua, en un estanque, por ejemplo, no tendría caudal igual a velocidad por área, sino caudal es igual a la suma de las velocidades
por las áreas, ¿no? Pero bueno, en general prácticamente es eso. Como nosotros trabajamos con flujos incompresibles como el agua, no vamos a someter el agua a presiones muy grandes como para decir que va a variar su densidad. Generalmente la densidad sale. Obviamente eso es igual a cero siempre, ¿no? Cero igual. Si la densidad sale, se va y me queda la variación respecto del tiempo, del volumen de control, y acá, bueno, diferencial de volumen, más la integral de la velocidad relativa por el vector normal, por esto. Ya, bueno. Ah, generalmente esto se va a ir. ¿Por qué? Porque si yo hago un análisis, por ejemplo, supongamos que yo tengo una velocidad de salida y acá tengo una velocidad de entrada. Una velocidad de entrada. Yo hago un análisis acá, con este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, del volumen. El volumen en este cuadradito que yo estoy analizando no va a modificarse. No va a modificarse en nada. Puede ser en tiempo igual a cero, no va a modificarse. En tiempo igual a 5, no va a modificarse. Va a seguir siendo el mismo volumen porque yo he definido mi cuadradito. Eso suele pasar en los volúmenes de control fijos. Y como casi siempre se trabaja con fijo, pues como la variación va a ser igual a cero porque el tiempo es perdón, porque el volumen es constante. Si el volumen es constante y estoy derivando respecto a una constante, pues me va a salir cero. Estoy derivando respecto a algo que es constante, entonces me va a salir cero y eso se va. Entonces me queda que cero es igual a la integral de todo esto. Pero eso depende, ¿no? En la mayoría de los casos sí. Y acá pues yo tendría que la velocidad como vector lo multiplico por otro vector y me va a salir un escalar, cuando es producto punto, ¿no? Esto es importante también ver esto porque la velocidad siempre va a ser relativa al flujo, ¿no? Si el flujo está yendo para allá, pues la velocidad va a ir para allá. Pero el vector normal siempre va a ser saliendo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una tubería acá y una tubería acá. El flujo, ¿cómo va? A lo largo de la tubería puede ir así. Pero el vector normal a la entrada va así. Y a la salida va así. Es siempre saliendo, ¿no? Siempre saliendo. Y bueno, en general, como esto también vamos a suponer que es ideal. Como es ideal, pues el perfil de velocidades es constante. Si fuera una parábola ahí sería un poco complicado, tendríamos que integrar. Pero suponiendo que es ideal y el perfil de velocidades es constante, se puede sacar y nos va a quedar velocidad multiplicado por el vector normal, suponiendo que las que son en el mismo sentido son positivas, las que son en diferentes sentidos son negativas, y se van a llegar a cancelar en algún momento hasta que nos quede una velocidad multiplicado por la integral de un diferencial de superficie. Entonces saben que el diferencial de la superficie, si yo hago la sumatoria o la integral de todas, perdón, la sumatoria de todos los diferenciales de superficie, me va a quedar toda la superficie. Y toda la superficie es área. Perfecto, entonces me quedaría 0 es igual a velocidad por área. Ahora yo les digo, esto no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es, digamos, suponiendo primero de que esto vale cero. Y luego de que solamente tengo un orificio, ¿no? Ahora, si yo tengo un orificio y no tengo ninguna salida, pues es lógico de que me vaya a salir esto, no tiene sentido, ¿no? Este orificio se va a llenar de agua y va a reventar. Si yo tengo una salida, eso quiere decir que tengo una entrada y una salida. Tengo dos superficies, una y dos. Si tengo dos superficies, tengo una velocidad de entrada y un área de entrada. Y llego a tener una velocidad de salida y un área de salida. Al menos necesito una entrada y una salida para que esto tenga sentido. Cuando eso tiene sentido, al menos tengo esto, tengo dos. ¿Y qué puedo hacer acá? Pues yo puedo decir que esto es caudal, porque, ¿no? Velocidad por área es caudal y ya, pues tendría que el caudal es igual a la velocidad por el área. Obviamente, si esta es entrada, el 1 es la entrada, entra y sale por acá, tendría que ser negativo, porque si el vector de la velocidad es i y el vector normal es menos i por i me sale 1 y el menos por el 1 me queda menos 1, entonces me quedaría el menos, este caudal se queda acá, esto pasa al otro lado como positivo y me quedaría que el caudal es velocidad por área. De esta forma sale la ecuación de continuidad. Ahora, ¿para qué se usa? Se usa para todo, ¿no? Al final, si yo llego a tener otro orificio por acá y me dice que por acá está entrando agua, porque puede estar saliendo, pero si me dice que está entrando, entonces tengo que entender yo, ¿no? O sea, la sumatoria de las entradas, creo que se entiende mejor así, va a ser igual a la sumatoria de las salidas. Porque al final lo que voy a tener acá, velocidad por área también es caudal, entonces sería decir caudal es igual a caudal, obviamente. Mejor es verlo de esta forma, ¿no? Todas las entradas va a ser igual a todas las salidas. Inclusive esto se trabaja de una forma más general. Flujo másico de entrada es igual a flujo másico de salida. Porque muchas veces la densidad no es constante, porque el flujo no es incompresible. Pero eso se trabaja generalmente ya cuando no se usa el agua, sino se usan gases, ¿no? Pero para agua, esto de acá.
sumatoria de las entradas va a ser igual a la sumatoria de las salidas. Bueno, ese es el primer tema. Acá hay un ejercicio, pero ya lo pueden revisar. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, ¿me escucha? Un poquito lajeado, la verdad. Hola. Digo, ¿tú escuchas bien? Sí, es que Sí. se me fue la luz y pucha, he escuchado a medias, la verdad. Pero sí, sí, puedo ver la grabación, la verdad. Puedo ver la grabación, porque sí, se me fue la luz. Así como. Sí, 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 yo se escucho bien, solamente que estaba. Ah, se escucha lajeado. Te juro que se escucha lajeado. Me imagino que me habrás escuchado también lajeado. Diego, ¿escuchas bien tú? Pero tu micro, pego, Diego. Deja de pajearte. Ay, perdón, estoy grabando, Sí, yo ¿no? escuché bien. ¿Sí? ¿Todo claro? O sea, miren, chicos, al final si tienen alguna duda de esto, me imagino igual que será nada más teórico, ¿no? Pero si tienen alguna duda, acá tengo varios problemas para Teórico nomás es. que puedo subir para que puedan guiarse, ¿no? Por ejemplo, acá, de la ecuación de continuidad, tengo desde los problemas, digo, bueno, desde los problemas más básicos No sé si Diego tenga una duda. hasta los más, hasta unos que ya son más complicados. Por ejemplo, el último que hice fue este de acá, que era de una semicircunferencia, que ya pues, me pedían demostrar algo y salió toda esta barbaridad. Pero, bueno, no sé, pues si tienen alguna duda me pueden consultar, si no, no sé, para el siguiente tema, que ya es más que nada fórmulas, pues ese tema. O si no, ya lo subo. Está bien. Mejor, mejor. Ya, y luego el siguiente tema, que se divide en dos temas, es un poquito más, y digamos que es un poquito más interesante, porque el anterior, hasta cierto punto, llega a ser algo tedioso, ¿no? El punto matemático y todo esto. De hecho, eso también tiene punto matemático, pero muchas de estas fórmulas son empíricas. Entonces, si bien es cierto, tiene matemática, pues es más ensayo y error, ¿no? Digamos, planteamos una ecuación y hay que ver qué tal sale, ¿no? La mayoría de estas de acá se hicieron por, ustedes recordarán, P. Buckingham, ya pues, similitud. Hacer un modelo a escala reducida y ver qué pasa, pues, ¿no? Pero como P. Buckingham no va a venir, menos mal, porque ese tema es jodido. Ya pues solamente importa esto. Cuando se habla de flujo a presión, ustedes entenderán presión que puede generar presión. Por ejemplo, cuando yo en una botella lo lleno mucho de agua, lo lleno mucho de aire, si no hay una salida, pues se va llenando y se acumula y ¡plá! Revienta. Ya. Ese es el comportamiento de las tuberías. Ese es el comportamiento de las tuberías. Ustedes capaz recordarán, se han visto, han llevado instalaciones interiores, que las tuberías se clasifican eh, por PSIs. O sea, una tubería, por ejemplo, de 10 o de 15 o de 5 ya. Esto es por la presión que soportan las tuberías. Y esos son 5 bares, 10 bares, 15 bares, que es una unidad de presión, ¿no? PSI también es una unidad de presión, ¿no? Pero, bueno, lo que quiero llegar básicamente es eso, ¿no? Que las tuberías se trabajan de esa manera, ¿no? Con presión. Las alcantarillas, por ejemplo, se pueden decir que son tuberías más grandes, pero de concreto, que llevan ya lo que son, por ejemplo, residuos, perdón, aguas residuales, aguas negras, aguas grises, ¿no? Algunas trabajan así, lamentablemente, pues, porque están mal diseñadas. Generalmente las alcantarillas, ¿no? Las que están en la ciudad, deberían trabajar hasta el 70% de su capacidad aproximadamente. 70%, pero algunas trabajan muy llenas, ¿no? Y aparte tenemos el flujo que se llama pelo libre. O el flujo, creo que acá está definido como flujo libre, sí. Que es el de canales. ¿Por qué se llama flujo libre? Pues bueno, porque literalmente está libre, pues no hay nada arriba, está libre. El agua se mueve así, ¿no? El canal trapezoidal, rectangular y es libre, pues, ¿no? El flujo es libre. Entonces, ya con esto definido, es que acá nada más son fórmulas, chicos, no hay nada, no hay mucho más que explicar, la verdad. A ver, primero tenemos la fórmula de Darcy-Weishaupt. Inclusive si yo quiero tocar estos temas un poquito más a fondo, tendría que ir metiendo otras cosas. Porque, por ejemplo, generalmente todas las fórmulas para tuberías, de una u otra manera, están relacionadas con las pérdidas de carga. Pérdida de carga es otro tema. Pérdida de carga en tuberías.
Pero bueno, hay que aprovechar que y a ver si matamos 2 de 1 o algo así. Bueno, la fórmula de Darcy-Weisbach me va a ayudar a mí a poder calcular la pérdida de carga en la tubería. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. La pérdida de carga en una tubería. Este HF quiere decir Head Friction. Es decir, la pérdida de carga por fricción. Head viene de, bueno, siempre se le dice sino head loss. Head loss. Pérdida de carga, head loss. Así lo van a encontrar. Esta F es el factor de Darcy-Weisbach que se puede obtener utilizando estas tres fórmulas de acá. Ojo, no es una y luego el otro, luego no. Cualquiera de estas de acá. O el famoso diagrama de Moody, que ya nadie lo usa, creo yo, o casi nadie lo usa. Porque el diagrama de Moody es muy interpretativo, seguramente lo han visto. El de acá. Diagrama de Moody. Depende mucho de la perspectiva, digamos, qué tan bien ves, qué tantos decimales quieres considerar. Y de eso depende tanto el tiempo de iteraciones que vas a, perdón, la cantidad de iteraciones, el tiempo que vas a invertir, la exactitud, la precisión que vas a obtener. Entonces, es mejor utilizar esto. Yo, por ejemplo, particularmente yo utilizo la de bar. Me gusta la de bar, ¿por qué? Porque la de Swimmy Jane la conocí muy tarde. Y la de Coolbrook White, si bien es cierto, me la explicó Kiska. Ustedes se darán cuenta que si yo quiero hallar F, lo que menos quiero es que aparezca tanto aquí como acá afuera. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá yo? Es iterar. Pero acá simplemente reemplazo el valor de la rugosidad absoluta. Este acá. La rugosidad absoluta es fácil, ¿no? Es simplemente esto de acá. En las tuberías, todas las tuberías no son lisas, ninguna es lisa. Todas tienen esto. Y esa es la rugosidad, se mide con esa alturita, ¿no? En milímetros generalmente lo van a encontrar. La rugosidad, caracho, absoluta, el diámetro y el Reynolds. Y para hallar el Reynolds, ¿yo qué necesito? Necesito en la velocidad, el diámetro y la viscosidad. Este diámetro, más que diámetro, es una longitud característica, ¿ya? Longitud característica, porque también puedo obtener Reynolds en canales, o puedo obtener Reynolds en tuberías cuadradas. Es raro, ¿no? Pero hay tuberías cuadradas. En tubería cuadrada, ¿cuál sería la longitud característica? Pues, su lado, ¿no? Pero en general se trabaja con tuberías circulares, que es la norma, por decirlo así, ¿no? Es lo común. Y pues la longitud característica que se va a tomar ahí va a ser el diámetro. Ojo, no estoy hablando de radio hidráulico, eso es otra cosa. Longitud característica. Este factor, bueno, ya les dije cómo se obtiene, lo pueden obtener también del diagrama. Bueno, no sé si les preguntarán, pero ¿cómo se usa el diagrama? A ver, no lo había puesto acá porque no tenía intención de explicarlo, pero por si acaso, ya. Siempre no. Nunca, nada, nunca se sabe. Ya. Acá dice Relative Pipe Roughness. ¿Qué quiere decir esto? Yo les dije que esta acá, que también la van a ver como este epsilon, aquí, es la absoluta. Si yo quiero la relativa, tiene que ser relativa a qué? A la tubería, obviamente. ¿Y qué otra distancia tengo yo para poder, suena un poco raro esta palabra, pero relativizar esa rugosidad? Es el diámetro. Entonces tendría esta rugosidad, la divido entre el diámetro. Entonces me quedaría algo adimensional, ¿no? Porque esto es metros, o longitud, longitud, y me queda dimensional. Yo vengo aquí y aquí lo voy a tener que encontrar, en esta columna de la derecha. ¿Y qué más? Voy a tener que introducir el número de Reynolds, aquí abajo. Entonces, ya con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa, ya no absoluta, sino relativa porque la dividí por el diámetro, vengo acá. La relativa, ustedes ven que hay estas que son como unas guías, ¿no? Ya. Por ejemplo, si me sale en 0,5, perfecto, porque no tengo que hacer nada. Simplemente tengo que ver acá y lo único que hago es proyectar. Por ejemplo, me sale un Reynolds de 0,3. Perdón, que mierda estoy hablando. De 10 a la 5. Quería todo esto, ¿no? Todo esto que está en rojo. Ya. Y me sale en la rugosidad relativa de 0,5. Entonces, acá está, perfecto. Acá está mi X. Y lo único que hago es venir acá y proyecto aquí. Acá. Entonces yo veo que no cae exactamente en 0,07, pero en 0,08 tampoco. Tengo que hacer, ver, ¿no? Hay dónde puede caer. Bueno, yo digo que mi factor de Darcy-Weisbach va a ser 0,072. Entre 0,7 y 0,8 más tirado para 0,07, entonces yo cojo este. A esto quería llegar, ¿no? Y eso les decía que es muy interpretativo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no cae en una exacta? Si cae, por ejemplo, acá, 0,045. Pues tengo que hacer como guiar, ¿no? ¿Cómo sería el comportamiento? No tiene que ser derecho, sino, digamos, entre estas dos. Si viene acá sube, acá también sube, hasta cruzar acá. Y de ahí proyectar. Siempre va a ser así. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Esto es
en la parte del factor de Eisenhower, bueno, ya saben esto del longitud de la tubería, diámetro de la tubería, aunque más que diámetro también les digo es longitud característica, ¿no? Que para una tubería cuadrada es su lado, ya no para canales, porque para canales pues no usamos esto. Velocidad al cuadrado y dos veces la gravedad. Y ya, básicamente eso. Generalmente, bueno, por lo que veo, más se usa esta que la otra que propone también las bases, que es la de Hazen-Williams. Hazen-Williams es esta de acá. Ahora la vamos a ver. Ya. Ustedes seguramente si lo buscan, ni fregando van a encontrar esto. Esta fórmula. Van a encontrar con otros números, aquí como exponentes o como coeficientes, porque lo van a encontrar en otras unidades. Depende de las unidades. Acá se les ha simplificado. Estas unidades están en el sistema internacional. Es decir, el caudal de respuesta está en metros cúbicos por segundo. Esto es adimensional. Eso está en metros. Y la pendiente está en metros por metro. Ahora, ustedes me dirán capaz, ¿no? Pero tú me dijiste, Sebastián, de que estas fórmulas eran para calcular pérdidas de carga. Por fricción, inclusive. No pérdidas de carga, sino por fricción. Y sí, hay que recordar acá de que la pendiente, en este caso no es una pendiente cualquiera, sino una pendiente de fricción, es la pérdida de carga por fricción sobre la longitud de la tubería. Entonces, ¿qué pasa si yo lo reemplazo y despejo? Pues me queda solamente esto. Me queda esto, ¿no? Lo puedo despejar esto y pasarlo a todo el otro lado, me queda en función del caudal, y pues me queda solo esto. Entonces también puedo hallar la pérdida de carga con esta fórmula. Ahora es importante porque todas las fórmulas, capaz, no sé si van a tener esto o van a tener esto, pero todas son de fricción. Es importante porque como estamos trabajando ahorita con flujo, y no creo que trabajemos con flujo no permanente, con flujo permanente estamos trabajando. Para el flujo permanente, bueno, la pendiente de carga por fricción es igual a la pendiente de carga del espejo de agua y es igual a la pendiente de la base. Pero cuando estamos trabajando con una permanente, en tuberías, bueno, en tuberías no influye mucho porque en tuberías, como les digo, es a presión, así que no hay espejo de agua. El espejo de agua sería en los canales, por ejemplo, esto de acá. En tuberías está todo lleno, así que no hay espejo de agua. Em, Cuando es no permanente en canales, generalmente son diferentes los tres, ¿no? Y en tuberías, pues, este y este sí son diferentes también. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero ahora, como estamos trabajando en permanente, bueno, solo le pongo ese y ya se asume que es cualquiera de los otros. Otro concepto importante es la velocidad de corte, ¿no? La velocidad de corte es la raíz cuadrada de la gravedad por el radio hidráulico, caracho, no le puse hidráulico, por la pendiente. Ya saben que este es SF, pero en este caso también funciona para la pendiente de la tubería. Otro concepto importante es el concepto de pérdidas menores. Las pérdidas menores se pueden ocasionar por muchas cosas, ¿no? Se pueden ocasionar por válvulas, se pueden ocasionar por compuertas, se pueden ocasionar por codos, ¿no? Se pueden ocasionar por T's, por Yes, en general por accesorios. Todos estos son accesorios. Pero ¿por qué más aparte de accesorios? Se puede ocasionar por, eh, ¿cómo se llama? Reducciones. Reducciones por ensanchamientos. No solamente por eso, sino también por entradas, por salidas. Se puede ocasionar por rejillas. Por ejemplo, cuando se van a hacer, por ejemplo, diseño de sifones que son tuberías que vienen así, para llevar de un canal a otro canal, se ponen rejillas. Inclusive también en las tomas de fondo de las presas se ponen rejillas. Entonces es importante, ¿no? Y hay un montón más de pérdidas, ¿no? Pero entre ellas, la mayoría es esa, ¿no? Y estas pérdidas simplemente lo que van a determinar es un coeficiente. Es un coeficiente. Este coeficiente es el llamado Km. Y este coeficiente, para trabajarlo como pérdida, no simplemente es un numerito que lo coloco en la ecuación que ustedes recordarán, la ecuación de energía de Bernoulli, ¿no? Recuerdan que es esta de acá, P1 entre gamma más B1. Creo que debería haberla puesto aún, pero como no estaba, no la puse. No, luego lo colocaré. Z1 es igual a P2 entre gamma más B2 al cuadrado entre 2 veces G más Z2 más todas las pérdidas. Acá se colocan todas las pérdidas. No solamente se coloca el coeficiente, se tiene que multiplicar siempre por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Siempre, 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 siempre. Y ahora ustedes me dirán, ¿pero qué velocidad? Ah, ya. Ese es un punto importante. Por ejemplo, si yo tengo una tubería así, por ejemplo, ¿no? Tubería 1.
Y acá hay una compuerta, por ejemplo, una compuerta. Luego acá viene una tubería, acá hay un codo, por ejemplo, ¿no? Codo. Acá viene una tubería 2. Y acá hay, no sé, que puede haber una válvula. Luego viene un ensanchamiento. Y acá tubería 3. Ya, por ejemplo. Ya, acá hay un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, obviamente la compuerta, la pérdida y la velocidad va a ser de esa tubería 1. Ustedes saben que velocidad es caudal entre área. El área la tenemos, el caudal va a ser el mismo siempre. Y el área la tenemos porque tenemos el diámetro. Del codo, pues la verdad es que para el codo no nos va a interesar mucho qué tubería está, porque para guiar el codo generalmente lo que se hace es 0.25, creo que es raíz cuadrada del ángulo entre 90 grados, eso es en general, ¿no? Hay más fórmulas para determinar la pérdida por codo, pero y la velocidad que se suele trabajar en el del codo. He visto diferentes formas, ¿ya? Pero pueden hacer un velocidad al cuadrado entre 2G de la tubería 2 menos velocidad de la tubería 1 al cuadrado entre 2G, que es lo que se suele hacer en el ensanchamiento. Por ejemplo, en ese ensanchamiento que hay, que es brusco, se coloca velocidad 3 al cuadrado entre 2G menos velocidad, no, perdón, velocidad 2, ajá, velocidad 3 al cuadrado entre 2G. ¿Por qué? Porque obviamente las pérdidas, como van a estar acumulando, las pérdidas menores van a estar acumulando pérdida de carga, tienen que ser positivas. Yo lo que estoy buscando es ir aumentando al otro lado más valores para que en el lado izquierdo, que es el de las presiones iniciales, ¿no? Vaya haciendo lo máximo posible para poder equiparar ese valor. Yo lo que quiero conseguir justamente es de que la presión inicial sea tan fuerte de que soporte todas las pérdidas que van a estar hasta llegar al final. Y obviamente la velocidad tiene que ser, perdón, la pérdida tiene que ser positiva. Entonces, si yo tengo mayor área acá, la velocidad va a ser menor, porque el caudal es constante. Y si yo tengo menor área acá, la velocidad va a ser mayor. Entonces, la pérdida de carga se representaría así. Velocidad 2 al cuadrado entre 2G menos velocidad 3. ¿Por qué? Porque velocidad 2 tiene que ser mayor a velocidad 3. Y todo esto se multiplicaría por mi coeficiente. Por ensanchamientos y por todo eso hay un montón. Por ejemplo, les mencionaba, acá tienen, les voy a pasar si lo quieren leer, le quieren dar una leída. Hay un montón acá, ¿no? Por ejemplo, es pérdida por entrada, acá están los coeficientes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en función del ángulo, pérdida por la ampliación. Acá está otra, bueno, otro es un ábaco, expansión súbita, reducción, contracciones bruscas, contracción súbita, pérdida por cambio de dirección, compuerta, válvula esférica, válvula mariposa, válvula de pie, válvula checa, hay un montón, chicos. Entonces, bueno, como van a ver acá, solamente son coeficientes. Y dependiendo de lo que sea, va a ser de esta manera una resta de velocidades al cuadrado entre dos veces la gravedad. O bueno, igual de todas maneras, acá tenía que revisar porque no es así, es la velocidad depende, ¿no? En el Rocha, por ejemplo, y eso creo que ya es un tema que no es consensuado. En el Rocha he visto que lo hacen así. Pero acá, bueno, lo ven de esta manera, ¿no? Ustedes saben obviamente de que velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado es diferente a velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Esto es completamente distinto. Pero ya, pues, depende. Yo no creo que lleguen hasta este punto de preguntar, pero igual es por si acaso, por si acaso. ¿No? ¿Qué más? Ah, ya, bueno. Otra cosa es algo que llamamos curva característica de la bomba. A veces van a encontrar bombas, van a encontrar turbinas. Cuando hacemos la ecuación de Bernoulli, acá colocamos las pérdidas menores. Las pérdidas mayores son las pérdidas por fricción. Entonces ya vimos que es HF, pérdidas por fricción, sumatoria porque puede haber más de una tubería. Y como hay más de una tubería, hay más de una pérdida por fricción. Y acá se coloca más las pérdidas por la turbina menos por la bomba. ¿Por qué menos? Porque la bomba nunca te va a generar pérdidas. La bomba te va a impulsar. Y en este lado se colocan las pérdidas. Entonces, para que funcione como una pérdida, le tenemos que restar eso, ¿no? O podemos ponerlo al otro lado como una suma, porque va a aumentar, ¿no? Y bueno, este H de bomba, altura de la bomba, porque todo al final van a ser alturas, se representa de esta manera. Siempre va a tener una curva característica en función del caudal. El caudal es constante, ¿no? Así que si sabemos el caudal, pues estos valores, que son los coeficientes que tenemos acá, pues se hallan simplemente con una gráfica. Una gráfica que nosotros podemos tener, que nos la da, por ejemplo, el fabricante cuando nos da la bomba. Luego se puede determinar también, pero el proceso de determinación preciso es un poco tedioso, así que lo dejamos ahí.
Y luego tenemos lo que son las tuberías en paralelo y en serie. Tuberías en paralelo, fácil. Una tubería acá, otra tubería acá, otra tubería acá. Generalmente de diferentes condiciones, características, materiales, diámetros, lo que sea. El caudal es igual. Ustedes ya saben, chicos, que el caudal es igual por continuidad. Caudal de entrada es igual al de salida. Lo vimos acá. Entrada, salida. Si entra algo, sale lo mismo, ¿no? Y la pérdida de carga, recuerden que hay una pérdida por cada tubería. Entonces, esa tiene una, esa tiene otra, esa tiene otra. Entonces, la pérdida de carga total va a ser la suma de todas. Acá inclusive está definido con palabras, ¿no? Son aquellas que están conectadas una después de otra, de modo que el agua pasa sucesivamente por cada tramo. El caudal es el mismo en todas, la pérdida de carga total es la suma de las pérdidas de cada tramo. Y es lo contrario a lo que pasa en las que son en paralelo. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá una entrada y acá tengo una salida, pues yo sé que la entrada es lo mismo que la salida. Si en la entrada se dividen, acá, acá y acá, en la salida, que lo veo como punto, va a tener que ser ¿qué? La suma de todo, porque lo que entra es igual a lo que sale. Y como va a salir lo mismo que ha entrado, pues tiene que ser igual. Ahora, dentro pasa una división, se subdivide, lo que sea. Bueno, lo que sea que pase adentro va a tener que ser lo que sale, la sumatoria de todo lo que hay adentro. Por eso, la total es la suma de 1, 2 y 3 en este caso, porque se subdividió en 3 tuberías en paralelo. Y la pérdida de carga va a ser la misma. Yo puedo poner una tubería acá de un comienzo así, acá un final, y otra así. Y la pérdida de carga de esta y esta va a ser la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hago una ecuación de Bernoulli desde acá hasta acá, la pérdida de carga por fricción, yo no voy a colocar una para esta y otra para esta, no, sino coloco una que representa a ambas, que ya están en paralelo. Eso es lo que se tiene que trabajar. Ahora, hay problemas que, por ejemplo, pueden plantear algo un poquito más pendejo. No una tubería en serie, luego otra en serie, luego una en paralelo, por ejemplo, ¿no? Otra en paralelo, así, y así, por ejemplo. Entonces, suponiendo de que estas son diferentes tuberías, uno y dos. Yo diría que esta tubería A, B, A, C, D, E, F y G, la tubería A y B están en serie. La tubería C, D y E están en paralelo. La tubería F y G están en paralelo. Pero, algo más, que es que la tubería B y este sistema de tuberías está en serie. ¿Qué quiere decir? Que el caudal que entra por B va a ser igual a que como está en serie esto de B con todas estas, tienen que ser el caudal es el mismo. Entonces va a ser igual a el caudal de todo esto que vamos a llamarle, no sé, vamos a llamarle R, el caudal de R. Ahora, yo recuerdo algo, que es el caudal de R, como es en paralelo, es la suma de todos los caudales. El caudal de C más el caudal de D más el caudal de E. Por lo tanto, yo puedo decir que el caudal de B es el caudal de R. Es decir, es el caudal de C más el caudal de D más el caudal de E. Es otra forma de poder verlo. Porque los problemas en realidad pues, a uno se los plantean así, ¿no? Ya, eso sería básicamente todo lo que es tuberías y lo que es canales. Pues básicamente vamos a ver dos ecuaciones, que es la ecuación de Manning y la ecuación de Chesney. En la ecuación de Manning y de Chesney también tenemos esto, ¿eh? Velocidad igual a la pérdida de carga, perdón, la pendiente por fricción elevado a la 2 tercios por el radio hidráulico elevado a la 1 medio. Ay, bueno. Ya. Radio hidráulico elevado a la 1 medio. Sobre el coeficiente de Manning. Luego tenemos velocidad igual a coeficiente de Chesney, eso por la ecuación de Chesney, ¿no? Por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente de fricción. Siempre es pendiente de fricción en este caso. Hay que saber si a distinguir porque tenemos canales también, ¿no? Y los canales les dije que sí varía. Bueno, el radio hidráulico ustedes saben que es el área sobre el perímetro mojado. El perímetro mojado. El radio hidráulico de una tubería, por ejemplo, si está toda llena, pues es área entre perímetro. Si área es pi por radio al cuadrado y perímetro es 2 pi r, sería pi con pi se va, radio con radio se va y me queda radio entre 2. Entonces ese es el radio hidráulico. Generalmente lo ponen como diámetro entre 4 también, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, está hasta acá nomás, el agua, en la tubería? Ah, ya, pues cuando está hasta ahí es un poco más complicado porque el área sigue siendo la misma, el área de la tubería, que es toda, ¿no? Pero el perímetro mojado solamente es
No, perdón, solamente sería esto de acá. Lo que está en contacto con la tubería, el agua que está en contacto con la tubería, que es esta parte de acá. Entonces ahí se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Y para los canales es igual. Para los canales es igualito. Hay que tener en cuenta solamente en qué parte está en contacto con el canal para poder decir ese es el radio hidráulico, ¿no? Y bueno, como les decía, acá también se puede determinar pérdidas de carga, ¿no? Porque esto es igual a esto, entre L y despejan esto y ya tienen pérdida de carga, pues, para los canales por ecuación de Manning o de Chesi. Velocidad de corte es la misma, y acá hay fórmulas de rugosidad compuesta, que esto, bueno, explicarlo es una pérdida de tiempo, porque no hay mucha diferencia. Lo único es que, bueno, a veces los canales están compuestos, acá por ejemplo de un material, acá por ejemplo de otro material, y acá por ejemplo de otro material. Entonces, no se puede trabajar si los materiales son diferentes. Lo que se hace, o lo que se trata de hacer es homogenizar y decir, vamos a trabajar todos como si fuera un solo material. Vamos a hallar un N equivalente, porque este N es N1, este N es N2 y este N es N3. Entonces trabajamos un N equivalente, metemos eso a las fórmulas y nos sale un N para todo. Y nos va a salir un canal con un N equivalente acá, acá y acá. ¿No? Y básicamente es eso. Acá también es importante lo que les mencionaba del radio hidráulico. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos así. Tenemos que dividir por partes. Por ejemplo, si el agua está hasta acá, ¿cuál sería el área de esto? Si este vale B y este vale H. El área sería B por H entre 2. Ese es el área. Pero ¿cuál sería el perímetro? El perímetro mojado. Pues el perímetro mojado solamente es esto de acá. Así que sería B al cuadrado más H al cuadrado y raíz cuadrada y todo eso, ¿no? Solamente eso sería el perímetro mojado. No todo eso, no. Solamente esa parte que está en contacto. Y lo mismo se tendría que hacer para esta partecita, es decir, el agua que está acá. Y lo mismo para esta partecita, el agua que está acá. Porque como pueden ver en todas las ecuaciones nos piden el perímetro que le corresponde a ese n, a esa rugosidad. El perímetro corresponde a esa rugosidad, ¿no? Y bueno, simplemente después es aplicar la ecuación y ya está. No hay mucho misterio ahí. Bueno, como tal, hasta ahí queda lo que es ecuaciones de Manning y de Chesi. Esto de acá es este. No sé si. A ver. Bueno, como tal no está esto, pero no sé si llegarían a tomar esto. Rápidamente les digo, así repito nomás. Conductos circulares. Esos son circulares, ya no son tuberías ni son canales, ya van a ser como si fueran alcantarillas, ¿no? Entonces, como les mencioné, alcantarillas generalmente no están todas llenas, en un 70%, un 80% llenas. Y bueno, estas fórmulas se sacan por geometría, ¿no? Como pueden ver, generalmente para poder trabajar toda el área de la alcantarilla, mm, como está hasta acá, pues si hallar todo esto es un poco complejo, lo que se hace es esto. Tenemos el área de todo, vamos a hacer todo menos el área de arriba. ¿Cómo llamamos el área de arriba? Pues como si fuera un sector circular menos un triángulo. Entonces lo que estamos haciendo es dividirlo en cosas que conozcamos, ¿no? Todo esto de acá va a ser el área de todo menos segmento circular. Y lo vamos a trabajar de esta forma. Acá hay fórmulas que no se van a entender muy bien así, pero escritas de esta manera quizás se entiendan mejor. Bueno, el área total no tengo que ponerla, pues ya saben que es pi por radio al cuadrado. El área del sector circular, pues vamos a trabajar es esta de acá. Y el área del triángulo es esta. Entonces, en general, cuando yo quiero hallar el área de la alcantarilla que si está hasta esta altura, pues va a ser esta de acá. Un poquito tedioso, ¿no? Y hay que tener en cuenta porque puede ser que esté por encima del centro o por debajo del centro. Cuando está por debajo hay que tener en cuenta también el ángulo que se forma, ¿no? El ángulo que se va a formar. Bueno, el perímetro es esto de acá, esa formulita, o equivalente a la de acá. Lo que se hace simplemente es factorizar este pi por d, ¿no? Para el caso de superficie libre por debajo del centro, que es lo que les decía, tenemos esto de acá, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hallar? Un poco más sencillo, eso por eso les decía que hay que tener cuidado, que no hay que hacer tantas bolas. Pues sería sector circular menos triángulo. Ya no tenemos que hacer todo menos, no. Solamente sector circular menos triángulo, que sería sector circular menos triángulo, esto de acá, cuando está por debajo de la mitad. Y el perímetro mojado sería un poquito diferente, ¿no? Antes teníamos esto, es decir, todo menos en la partecita correspondiente. En este caso ya no es todo, porque no tenemos todo, solamente la partecita que nos corresponde, que es esto de acá. Pi por diámetro por teta en 380. Es importante que este valor de teta esté en grados, justo eso está adaptado para que el valor de teta esté en grados sexagesimales. Por eso está dividida entre 180, ¿no? Y ya, estas son las formulitas que se utilizarían. La verdad es que sí son bastante fórmulas. Por eso le decía, al menos la parte de acá sí son fórmulas. La parte de arriba es más que nada análisis. Se puede hallar. Esto más que nada como es empírico es fórmula. Lo de acá abajo sí se puede hacer, ¿no? Con geometría. Bueno,
Acá creo que me he matado el tema de ecuaciones, continuidad, flujo, presión libre, parte de lo que es pérdida de carga. Entonces creo que he visto 4 temas ahí. El flujo, bueno, diferencia de flujo de presión y flujo de superficie libre también. Oye, se fueron todos. Hola. Emilia, ¿qué tal? Bueno, Solo quedaste tú. sí, Kevin dijo que tenía un problema, con la luz y por eso estaba entrando, saliendo. Y bueno, Diego, no sé, estaba un rato en el meet y luego se salió, Sí, la verdad. me dijo, ya me están diciendo que apague la PC, igual pásame el video, bro. Gracias por la explicación. Ah, Kevin no va a entrar, ¿eh? tiene problemas con la luz, me dijo. Creo que se le va y viene, no tiene wifi, algo así, creo que escribió. Bueno, también me dijo a mí. Ah, pucha. Ya pues será entonces. Pero sí, se explicaste bien. Más bien me pasas el video para poder repasar la primera parte. Bueno, y a mí me tocaba la parte de estructuras y le Ujú. pregunté a Kevin si lo iba a explicar ahorita o para que quede grabado y me dijo que mejor lo explicara cuando ya están todos, ¿no? Porque solamente estabas tú y creo que me dijo que también te ibas a las 12. A las 12, sí, ajá. Sí, pues me dijo que si no la siguiente reunión que tenemos ahí también lo puedo explicar entonces. Ya me voy a dejar de grabar.